Continuamos en noticias a las 7 a.m. El día de ayer, el organismo ejecutivo, conjuntamente con los presidentes de los otros dos estados, de los poderes del estado, mejor dicho, legislativo y judicial, firmaron el Pacto por la Seguridad y la Justicia y también la Paz en el país. Una nueva apuesta del gobierno de Otto Pérez Molina para, según dijo el presidente de la República, recuperar la gobernabilidad en el país. Para hablar de este tema, hemos invitado al estudio a dos personas de casa. Hablamos de Carmen Rosa de León Escribano, ella es miembro del Consejo Asesor de Seguridad y también es directora de IEPADES, y a Marco Antonio Canteo, él es analista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y también miembro del CAS. Bienvenidos. Bienvenidos. Buen día. Escuchábamos al presidente de la República en su intervención en la presentación el día de ayer de este nuevo pacto por la seguridad, la justicia y la paz, y él hablaba acerca de crear, así lo entendemos, una especie de ola. Empezar con un hogar seguro, un municipio seguro, para llegar a un país seguro. ¿Es factible eso en una sociedad como la guatemalteca? Bueno, yo creo que en principio esos son los pasos que hay que dar, porque el principal problema de seguridad que tiene Guatemala efectivamente es la violencia intrafamiliar, si lo vamos viendo desde la seguridad de las personas. Y esa sería una ruta correcta. El problema tal vez es cómo se va a implementar y las capacidades reales que tenemos para poder hacer esto efectivo. ¿Qué sucede con los casos de aquellas personas que viven en un hogar seguro y que incluso son madres hasta devotas de alguna religión, pero los hijos viven una doble vida, salen en las tardes y pertenecen a alguna pandilla, por ejemplo? ¿Cómo se puede regular la interferencia estatal en estas ocasiones si esto es meramente un tema educacional por parte de los titulares de la casa? Bueno, en primer lugar teníamos pactos bastante amplios que contemplaban algunos 101 pasos, después se priorizó y ahora tenemos un pacto y una propuesta súper operativa, ¿no? ¿Sí? Yo creo que hay que hacer ese balance y hay que plantear de que es evidente que hay algunos mínimos que el Estado no puede hacer, como la intervención justamente por la cuestión de la intimidad. Por eso Carmen Rosa tiene razón cuando plantea de cómo piensan hacer eso, y creo que en ese cómo seguramente tendrá que venir un conjunto de consultas a diversos sectores para ir construyendo y que realmente se respeten aquellos mínimos constitucionales que son viables. Pero entonces, ¿cómo sería? O sea, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, ha señalado este procedimiento que ya Mario ha establecido, iniciando con una casa segura. ¿Cómo garantizar por parte del gobierno una casa segura si esa responsabilidad de los mismos padres, por ejemplo, que son los que iniciarían con la violencia intrafamiliar que ustedes establecen? Yo creo que también aquí se ha en varias oportunidades planteado el tema de la violencia intrafamiliar. Yo creo que más bien se refiere a programas de apoyo para evitar la violencia intrafamiliar y el apoyo a mujeres violentadas o niños violentados. El pacto se está lanzando, según nosotros entendemos, como algo que quiere ser integral, es decir, que las políticas públicas de diversa naturaleza vayan confluyendo para que esos ámbitos, digamos, territoriales que se han definido como objetivos se puedan cubrir por parte de las diferentes acciones del Estado y de la sociedad civil, porque sí plantean en algún momento, por lo menos en la presentación o en la propuesta que presentaron ayer, la validación del pacto, no solo por parte de sectores de sociedad civil, sino de las autoridades municipales, que en todo caso son las más cercanas a ese ámbito territorial que ellos quieren promover como ambientes seguros. Precisamente en ese tema hablamos de lo micro a lo macro, empezando por el hogar, pasando un círculo mediano, por así decirlo, que es el municipio. ¿Cómo hacer que la autoridad local también tenga injerencia en este tema de la seguridad? Porque al final vemos que tampoco tenemos una política de seguridad descentralizada, todo está muy centralizado. Sí, yo creo que uno de los pasos fundamentales de este gobierno es construir política pública en materia de seguridad. Y yo creería que el conjunto de consultas que hagan con los alcaldes, con todas las autoridades locales, debería ir justamente encaminado a buscar esa política pública que permita al país sentar las bases, ¿verdad? Pero en esta vez sí, sentar las bases, porque todos los gobiernos dicen, hoy vamos a sentar las bases, y cada gobierno repite
repite lo mismo, ¿verdad? Y esta es una oportunidad para construir ese conjunto de criterios que nos hagan avanzar como país en materia de seguridad, justamente respetando todos los ámbitos, ¿verdad? Porque también el tema de seguridad hay que acotarlo en algún momento, si no, seguridad es todo, ¿verdad? Sí, y cuando uno habla de seguridad tiene que acotarlo en ciertas áreas específicas que permitan al ser humano desarrollarse en un ámbito de libertad, pero con algunos controles mínimos que permitan justamente este tipo de situaciones, ¿no? Y yo creo que hasta eso, digamos, el gobierno tiene que diseñar ese proceso de consulta que permita construir esa parte importante de las políticas del Estado, ¿verdad? Que solo es una. Ahora hablemos de la participación de quienes han estado presentes en la firma de este pacto. Hablábamos de los 3 organismos del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Es clara la participación y necesidad del Ejecutivo como también del Judicial para poder llegar a una condena justa en el caso de que alguien emplee su derecho de acción. Pero ¿cuál es la participación del Legislativo en este pacto? Es decir, todos estos delitos ya están regulados. ¿Será que se está instando al Palacio Legislativo a sobreregular algo que ya está dentro del ordenamiento jurídico? No, yo creo que hay todavía un marco regulatorio que se ha estado pidiendo incluso que estaba presente en el Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y que se retoma en este acuerdo, y cabalmente esa es parte del compromiso del Legislativo, de un paquete de normativas y de reformas a leyes que incluso la misma CICIG ha impulsado para mejorar el tema de la impunidad en el país. Entonces eso, en el día de ayer, el presidente del Congreso fue muy claro y enfático en una serie de leyes todavía pendientes que que son compromiso asumido por parte de ellos. Dentro de ellos está la ley de amparo. Creo que hablaba algo del sistema penitenciario. La policía de investigación criminal. La reforma policial, la reforma a la ley de la policía. Entonces sí hay varios aspectos que el legislativo debe cumplir para poder mejorar el marco de actuación de las fuerzas de seguridad y de la política en general del país. A mí me parece importante, que no fue lo que salió ayer, pero sí está contenido en lo que nos dieron, el documento que nos dieron. Algo muy importante que no ha hecho hasta ahora el Ejecutivo, y es regular la participación de la población en materia de seguridad. Claramente se habla de la eliminación de las juntas locales de seguridad por los mismos problemas que se han planteado, y dentro de los objetivos también se dice que el Ejecutivo va a dictar las normas o separar los ámbitos de actuación de las personas y de las instituciones en materia de seguridad, y eso es algo que se había estado pidiendo ya reiteradamente al Ministerio de Gobernación para evitar estos abusos que se han cometido por parte de las juntas locales. También quisiera, en ese sentido, el presidente hablaba de que este pacto debería de trascender gobiernos, presidencias, hombres, y que fuera una política a largo plazo. Pero precisamente el día de ayer que se presentaba esto, veíamos la noticia de una mujer que contrató unos sicarios para matar a su esposo. Un informe que dice que en Guatemala a partir de los 12 años los jóvenes empiezan a beber y a consumir drogas. Y por otro lado veíamos el asesinato de un funcionario del Viceministerio de Apoyo Comunitario que trabajaba con la reinserción de pandilleros a la sociedad. 3 casos de violencia que quizá va articulado con el tema de crimen organizado, pero por ejemplo el caso de la mujer que manda a matar a su esposo, es violencia que se genera, se contrata sicarios. ¿Cómo aterrizar en esta política del Pacto por la Seguridad y la Justicia en todos esos ámbitos? Porque estamos hablando de que si jóvenes consumen drogas desde los 12 años, vamos a tener un serio problema de aquí a 5 o 7 años. Yo creo que la visión del presidente es correcta, es decir, un pacto que trascienda este gobierno creo que sería lo ideal, porque en Guatemala hemos tenido demasiados pactos, diría yo, demasiadas firmas de cosas, y lo que hace falta es institucionalidad para echarlo a andar, ¿verdad? Ojalá que en esta ocasión no sea solo que se han tomado la foto, sino que realmente hay una voluntad de trascender justamente esas políticas. El tema que tú tocas me parece fundamental, ¿verdad? Porque yo creo que un pacto con sentido político y con sentido de Estado tiene que articular al menos 3 cosas, ¿sí? Primero, el sistema de independencia judicial, que está sumamente débil, o sea, jueces cotidianamente se ven sometidos a las presiones de los diversos sectores, eso hay que corregirlo, eso se hace con voluntad política. Segundo, el sistema de investigación criminal. En Guatemala las capacidades de investigación criminal, puedo decir, son artesanales todavía para la complejidad delictiva que hay.
no existe esa capacidad. Y tercero, la reforma policial en el sentido de la prevención. ¿Sí? Con esas tres cosas que hiciera el gobierno, yo creo que nos podríamos dar por satisfecho. Entonces, dentro de ese marco que es amplio aún del pacto, creo que es bueno incorporar esa visión política que permita al país sacarlo adelante y darle un empujón, que creo que es lo que todos los guatemaltecos queremos para resolver justamente esa problemática que estás planteando. Usted ha tocado un tema toral y se refiere a la gran cantidad de pactos que ya se han firmado en Guatemala. Usted, Carmen Rosa, que ha estado presente en el Consejo de Asesoría en temas de seguridad desde el gobierno de Berché, ha sido testigo de todo esto. Incluso en el gobierno de Álvaro Colom también se firmó un pacto, que usted ya ha establecido cuáles son las diferencias, pero hemos visto que la firma de un pacto al final no garantiza que la seguridad vaya a descender en los altos índices que hemos observado hasta el momento. Primero, para recalcar cuáles eran esas diferencias que usted establecía y cómo cree que este pacto podría garantizar que algo va a mejorar en la situación de inseguridad de Guatemala. Bueno, como decíamos, de alguna forma sí hubo un rescate de las prioridades del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Justicia y que se plantean en este pacto, es decir, se plantea una especie de continuidad en cuanto a las prioridades del anterior. El anterior, de todas formas, cuando uno lo evalúa, no es sino los vacíos derivados de los acuerdos de paz que hasta la fecha no se habían cumplido en materia de seguridad y justicia. Entonces, de alguna forma, el eje conductor sí viene a ser los acuerdos de paz. Y el ingrediente novedoso, digamos, que tendría es que plantea la participación ciudadana como un elemento fundamental para la seguridad como tarea de todos y todas. Entonces, de ahí, quizás esa es, digamos, rescatando el marco jurídico y sobre todo la parte de investigación criminal, porque el anterior, el acuerdo, era un pacto entre las instituciones cabalmente para mejorar los niveles de coordinación interinstitucional orientados a mejorar la investigación criminal y acabar con la impunidad, o por lo menos mejorar los niveles que teníamos de la alta impunidad. En este caso es un pacto que, además de recuperar esa parte, va a la participación de la sociedad desde el hogar, como se decía, hasta el barrio seguro y país seguro. Entonces, le da claro, es mucho más ambicioso, y ahí es donde de alguna forma lo que estaríamos esperando ahora es que haya un cronograma, ¿verdad?, de que nos digan cuáles son qué se va a hacer o cuáles son las prioridades en el corto y mediano plazo y cuál es el presupuesto que se le va a otorgar, ¿verdad? Sí, a ese punto iba, porque hay quien pues asegura que toda política pública que no se le asigna un presupuesto es una política pública que nace muerta. Que no existe. ¿Quién va a ejecutar esto? Usted habla de un cronograma, precisamente en cuánto tiempo se espera tener unos primeros resultados. ¿Se ha delimitado todos estos temas suficientemente? De momento no se ha delimitado una ruta crítica para lograr operatividad en el pacto. No conocemos aún, digamos, de dónde saldrán los recursos. Entendemos que la reforma fiscal seguramente aportará un porcentaje a este esfuerzo. Y la otra consulta es cómo van a involucrar a los otros entes del sector justicia y seguridad que no estuvieron presentes en la firma del pacto. Hablo de una institución clave por su carácter autónomo, que es el Ministerio Público. El Ejecutivo no puede ordenarle al Ministerio Público qué hacer, porque el Ministerio Público tiene independencia y es el responsable de la política de persecución penal en el país. Por lo tanto, yo diría que esos puentes que hay que tender todavía, el gobierno tiene que pensarlas, tiene que diseñarlas, porque es evidente que necesita esta armadura del Ministerio Público para poder echar a andar una serie de estrategias en materia de combate a la delincuencia. Ojo con esto, porque el Ministerio Público es el director de la investigación, no es al revés. Entonces creo que ahí hay que tender esos puentes. Yo diría que sería muy sano que se incorporara la institución del Ministerio Público en la definición de esos pasos que permitan pues llegar a resultados esperados, ¿no? Bueno, estamos en tiempo. Les agradecemos a ambos por estar nuevamente con nosotros en la mesa a las 7 a.m. Esperamos tenerlos en una ocasión próxima para seguir comentando estos temas de relevancia nacional. Muchas gracias. Así es, vamos ahora a una pausa, luego tendremos más información.